Doctora Chaliol, primera. Su socio. Ay, mira. Ah, la está. Bueno, buenas tardes. Bueno, continuando con el ciclo de charlas de actualización de derecho laboral, hoy tenemos la grata compañía del doctor Sebastián Pucineri, que bueno, ha venido desde Santa Fe, luego de un viaje medianamente largo a continuar con temas prácticos. Bueno, continuamos con esta instancia, no quiero demorarlo mucho, así que desde ya es todo suyo, doctor. Sin micrófono no se escucha, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ignacio. Bueno, muy agradecido por la invitación. Les cuento un poco cuál era mi idea y que está en revisión si a ustedes no les parece o quieren que le demos otro enfoque. Sebastián Copoleta me pidió que apunte al tema de fallos de la Corte en algunos temas, especialmente en derecho colectivo y también en el tema del artículo 30. Mi idea era que conversemos un poco de tutela sindical, el impacto de los diversos fallos que hay de la Corte, tanto más específicamente los de derecho colectivo y libertad sindical, como también algunos fallos bien específicos para el tema de tutela, sin profundizar tanto las cuestiones atinentes a ese tema. Pero bueno, lo vamos viendo. La idea es que sea desde ya lo más dinámico posible, que conversemos, intercambiemos ideas y bueno, veamos cómo sale y de tal manera que nos interese a todos. Pensé que venía Alejandra ya, pero no. Así es, Alejandra. ¿Cómo era? Bueno. Cuando hablamos de tutela sindical, si tenemos que esquematizarlo, como ustedes sabrán, se me ocurre hacer 3 o 4 puntos importantes. ¿Cuáles son los sujetos protegidos por la protección intensa de los artículos 48 a 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales? ¿Cuál es la extensión temporal de esa protección? ¿Y cuáles son los remedios que cuentan tanto el empleador como el empleador para el caso de querer formalizar el proceso de exclusión de la tutela, como el trabajador en caso de que se vea afectado en lo que hace al contenido de la tutela sindical? En ese escenario, si ustedes repasando, tenemos que los sujetos titulares de la tutela sindical están enumerados en principio en el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Los trabajadores que ocupan cargos electivos o representativos en organizaciones sindicales, los delegados internas en el último párrafo de ese artículo, los paritarios, aquellos trabajadores que ocupan cargos en organismos que requieren representación gremial, ejemplo, los paritarios de los convenios colectivos, más allá que o los trabajadores que ocupan cargos en sociedades del Estado que requieren participación estatal. Y por último, un caso bastante particular de la Ley de Asociaciones Sindicales de los trabajadores que ocupan cargos políticos en organizaciones, en entidades, precisamente cargos políticos, sea en el Estado nacional, provincial o municipal, que en principio no tendría por qué estar en la Ley de Asociaciones Sindicales, pero a texto expreso lo está en el artículo 48 de la Ley 23.551.
los candidatos a estos cargos, en realidad yo diría candidatos no electos, que ya vamos a ver el contenido y extensión de la protección, y el otro tema es de los activistas sindicales que, si bien no tienen la protección intensa que prevén el artículo 48 a 52, tienen la posibilidad del amparo sindical previsto en el artículo 47 y también en la ley antidiscriminatoria. A ver, hasta ahí vamos en resumidas cuentas y muy rápidamente hablando de cuáles son los sujetos tutelados. Podemos explayarnos sobre ello, si les parece lo hacemos, pero me interesaba, teniendo en cuenta lo que me pidió Sebastián, que vayamos al impacto de los fallos de la Corte en estos temas. Y básicamente lo que tenemos es que desde el inicio de la saga de fallos, sea con AT1, con Rossi y con Codina, tenemos un impacto directo en este tema, básicamente en lo que hace al cuestionamiento de las prerrogativas exclusivas que otorga o que tiene el modelo sindical argentino con respecto a los sindicatos con personería gremial. Y de hecho, si leemos el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales, el 40 y 41, el 41 inciso 1 y el artículo 52 expresamente reserva la tutela para los trabajadores o representantes sindicales de sindicato con personería gremial. ¿Cuál fue el primer fallo en esta saga? AT1, inconstitucionalidad del artículo 40, inciso A. ¿Qué dice el 40? Regula los requisitos para ser delegado de personal o miembros de una comisión interna. ¿Cuál requisito específicamente? Que el candidato o el candidato a delegado se encuentre afiliado al sindicato con personería gremial y la elección sea precisamente convocada por esta, es decir, por el sindicato que detenta esta característica. No sé cuánto profundizar en el fallo, cuánto les interesa, cuánto lo conocen, quedo abierto a las preguntas, observaciones y cuestionamientos que quieran hacer. Pero recordemos que ese primer fallo de la Corte lo que dijo es, bueno, el artículo 40, inciso A, afecta a la libertad sindical en dos aspectos. El primero, porque de alguna manera restringe la libertad de los trabajadores a afiliarse al sindicato que deseen, porque básicamente nadie va a afiliarse o al menos lo va a evaluar de una manera con mayores reservas en el caso en que al sindicato que se quiera afiliar precisamente no tenga ni la facultad para convocar una elección de delegados. Y por otro lado, no puede ese trabajador que se va a afiliar precisamente ser delegado. Es decir, afecta la libertad sindical en el aspecto individual y por otro lado en el aspecto colectivo en cuanto restringe precisamente a los sindicatos de la actuación en uno de los ámbitos más importantes como es el de la empresa. Y allí es que cuando comienza a ser propia la Corte los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a que si bien no cuestiona la existencia de sindicatos más representativos con prerrogativas, excluye la posibilidad que esas prerrogativas se extiendan más allá que una prioridad en la negociación colectiva, la consulta por las autoridades y la representación en los organismos internacionales. Paradójicamente, en el caso argentino, tanto la consulta por las autoridades, se materializa habitualmente por las dos grandes confederaciones del trabajo. De hecho, la CTA no tiene personería gremial, pero participa inclusive en el Consejo del Salario. Y ambas también participan en las intervenciones o reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, con lo cual no sería
temas que realmente importen, sino todo lo que hace a las restantes prerrogativas que establece la Ley de Asociaciones Sindicales. En lo concreto del artículo 40, inciso A, mí me interesan un par de cuestiones. Primero es el hecho de que hoy, al menos es doctrina de la Corte, que para ser delegado de personal o miembro de una comisión interna de un sindicato no se requiere estar afiliado a un sindicato con personería gremial, y de hecho un sindicato simplemente inscripto podría también convocar a una elección de delegados. No sé cómo ha sido la experiencia en esta zona. Primero, si existen muchos sindicatos simplemente inscriptos que hayan pretendido hacer elecciones de personal en las empresas o no. Particularmente, más allá del impacto que tuvo ese fallo apenas fue dictado, lo cierto es que no tuvo demasiadas réplicas jurisprudenciales, al menos en la zona donde yo trabajo y haciendo un seguimiento de la jurisprudencia nacional. Pero lo cierto es que si hoy tenemos un sindicato simplemente inscripto con zona de actuación en el mismo lugar que un sindicato con personería gremial, siguiendo la doctrina de la Corte, bien podría convocar elección de delegados y bien podrían los afiliados a ese sindicato simplemente inscripto presentarse como candidatos. Lo cual, no solo eso, sino que también pasarían, entre comillas, pasarían a tener la tutela de la que vamos a estar conversando en esta tarde, ¿no es cierto? Preguntas sobre ese fallo que a mí me surgen y que se derivan, digo, más allá de la evaluación que podamos tener cada uno sobre el mismo, sí es cierto que hay complicaciones prácticas. Recordemos que la ley de asociaciones sindicales y los convenios colectivos que suelen mejorarlo establece un piso y tope, un piso de trabajadores en una empresa para poder convocar a elección de delegado y un tope de representantes, ¿no es cierto? De 10 a 50 un delegado, de 51 a 100 dos delegados y más de 100 uno por cada 100 más. ¿Cómo hacemos en ese caso para contar el tope, aun cuando sea mejorado por el convenio colectivo? ¿Quién convoca la elección de delegados? ¿Por qué régimen electoral se va a regir ese proceso electoral? Me explico, imaginemos dos sindicatos, uno con personería gremial, uno simplemente inscripto. Bueno, ¿hay alguno que tiene prioridad para convocar a la elección? Y si convoca uno, o pueden convocar los dos elecciones separadas en las cuales solamente puedan ser candidatos los afiliados al sindicato respectivo. Y otra pregunta, ¿los no afiliados a ningún sindicato pueden también ser candidatos a delegados? Y en su caso, ¿a cuál de los dos procesos electorales? Preguntas que del fallo de la Corte nos surgen respuestas y que de alguna manera, tanto a nivel doctrinario, de alguna manera tuvo algún cuestionamiento, porque la Organización Internacional del Trabajo, con respecto a esta observación o a este privilegio exclusivo de los sindicatos con personería gremial, había hecho el último cuestionamiento en el año 89 y después no fue de los puntos que haya prestado mayor atención para observar. Pero lo cierto es que, en realidad, como en varias materias, en varios de los fallos que vamos a ver hoy, la Corte tomó el que tuvo, digámoslo vulgarmente, a mano para decir lo que tenía que decir, hacer un cuestionamiento global al modelo sindical que nos rige y que estableció en la ley 23.551 y básicamente al conjunto de prerrogativas de los sindicatos con personería gremial.
De nuevo pregunto, no sé si tuvieron algún caso y qué se les ocurre responder a mis interrogantes. Digo, ¿cuál sindicato tiene prioridad? ¿Cómo regimos con los tope máximo de delegado en una empresa? Digo, ¿son por sindicato? ¿Son por la cantidad de trabajadores en general? No sé. ¿Qué les parece al respecto? No sé si se entiende la pregunta. ¿No? Los sindicatos con personería gremial siguen teniendo, digamos, un peso importante y estratégico. Ocurre, en definitiva, también que muchas veces donde surge las empresas no quieren tener dos sindicatos dentro del mismo ámbito empresarial. Normalmente cuando surge esa disidencia, bueno, lo solucionan de otras formas, digamos, en connivencia. Pero no les interesa tener mayor representatividad. Aparte, por otro lado, se aplica mucho el tema, más allá de que no sea afiliado, que la persona no sea afiliado al sindicato, se da lo que es la contribución de solidaridad, con lo cual tenemos el aporte sindical por un lado y la contribución por el otro. De alguna forma siempre participa en la vida interna del sindicato, más representativo en este caso con personería gremial. Yo no he visto, no he tenido, en mi experiencia de haber trabajado muchos años con los sindicatos, no he visto esa discordancia. Sí se da, creo que en el ámbito municipal, donde hay varios sindicatos que nuclean a los empleados municipales, vale la redundancia, pero en el ámbito privado normalmente no, prácticamente no hay, siempre es el sindicato más representativo, el que tiene personería gremial es el que talla y no permite que entren otros sindicatos. Y las empresas están de acuerdo con eso porque no les gusta tener más de un sindicato dentro del ámbito de la propia empresa, digamos. Sí, más o menos se replica lo que al menos la realidad de Santa Fe es. Está claro que para las empresas siempre es mejor tener un solo interlocutor que una asamblea de dirigentes. Con respecto a los municipales hay un fallo interesante, no sé cómo es la paritaria municipal acá en Entre Ríos. En Santa Fe está centralizado. Festran negocia con diríamos, por la parte empleadora son un conjunto de municipios de acuerdo a la categoría, sí, y se aplica a toda la provincia. Y de hecho hay algunos sindicatos, llamémoslo de base, de municipales que no están adheridos a la Festran y surgió el tema de las cuotas de solidaridad y de la negociación colectiva. De hecho hay un fallo de la Corte hace 2 años, Asociación de Trabajadores del Departamento de Las Colonias, que es presidente de Santa Fe, en el cual se cuestionó este sindicato porque no era parte de la negociación colectiva provincial, lógicamente, pues su ámbito era de un departamento de Santa Fe, y por el otro lado, la obligatoriedad de la cuota de solidaridad con respecto a los trabajadores afiliados al sindicato, a este sindicato, que por otro lado tiene personalidad gremial, pero restringida al ámbito del Departamento de Las Colonias. Bueno, la Corte declaró inconstitucional el sistema de negociación colectiva de Santa Fe, incluso Rosati hizo algunas apreciaciones sobre la autonomía municipal, bastante interesante. Bueno, pero lo cierto es que en cuanto a los sujetos protegidos por la tutela que veníamos conversando, los requisitos establecidos en el artículo 40, 48, 52, de alguna manera quedan desdibujados por este primer fallo de la Corte, por ATE, y más explícitamente con Rossi Adriana, que es el que directamente declara inconstitucional el artículo 48 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, con
en términos generales los mismos fundamentos. Primero, en cuanto a las cuestiones que pueden reservarse como prerrogativas exclusivas de los sindicatos con personería gremial, reiteramos, negociación colectiva, consulta por las autoridades y representante ante los organismos internacionales, y además ratificando lo que les decía de la afectación de la libertad sindical en los aspectos individual y colectivo. Individual, porque de alguna manera constriñe a los trabajadores que tienen vocación sindical a afiliarse al sindicato con personería gremial, y en el aspecto colectivo, por cuanto limita severamente la posibilidad de actuación de los sindicatos simplemente inscriptos en el ámbito de una empresa. ¿Por qué anoté Codina? Me parece que Codina Héctor Contrarroca tiene dos cuestiones interesantes. Codina era la revisora suplente de un sindicato simplemente inscripto. La primera cuestión, que de alguna manera la jurisprudencia lo venía reconociendo, es si los trabajadores o los miembros de comisión directiva o delegados suplentes tienen tutela sindical. En algún momento, o una jurisprudencia un tanto más restrictiva, lo limitaba a los supuestos en que tenían un ejercicio efectivo del cargo. Y de hecho esa fue la jurisprudencia y doctrina más inicial sobre el tema, la cual fue dejándose de lado, y la Corte, de alguna manera, sin abordar ese tema en específico, de alguna manera a texto expreso lo termina, a mención expresa lo termina reconociendo cuando le reconoce la reconoce como una trabajadora tutelada. Y la otra cuestión, bueno, porque también Codina era, como les decía, de un sindicato simplemente inscrito. Pero lo marqué porque tenía esa particularidad. No solo también acá la Corte cuestionar los artículos 48 y 52, sino también por la particularidad de que no era una trabajadora que esté ejerciendo efectivamente el cargo, sino que era una revisora de cuenta suplente. Contenido de la protección. Si bien acá no tenemos ninguna jurisprudencia de la Corte, viene bien repasarlo. Hay restricciones al empleador en cuanto a la posibilidad extintoria, es decir, al despido, restricciones vinculadas al despido, restricciones vinculadas al poder disciplinario y restricciones vinculadas al poder alternativo, o en otras palabras, al ius variandi. Las restricciones vinculadas al despido, imposibilidad de despedir sin causa, y con respecto al despido con justa causa, no está prohibido, pero sí está procedimentalizado con lo que ustedes conocerán, que es el proceso de exclusión de tutela sindical. Restricciones al poder disciplinario, lo mismo que el despido con causa, no está vedado, pero sí procedimentalizado por la acción judicial que ya más adelante vamos a conversar, al igual que la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo en los límites que permite el artículo 66. En esto sí, ya vamos a tener un fallo de la Corte. Vimos rápidamente cuáles son los trabajadores tutelados, más rápidamente aún cuáles son las restricciones o el contenido de la protección de estos trabajadores tutelados, aunque no mencioné que los funcionarios sindicales tienen derecho a la licencia automática y a la reserva del puesto mientras dure su mandato, pero me parecía que a los efectos de lo que veníamos conversando no era lo más importante. Extensión temporal. Acá lo que tenemos es un conjunto de normas bastante confusas sobre el tema. Si leemos el artículo 50 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que básicamente analiza el tema de los candidatos no electos,
pareciera ser que la tutela sindical nace a partir del momento de la postulación. Si vemos el artículo 49, que en cuanto a los recaudos nos pone como exigencia la necesidad de notificar por escrito al empleador de esa postulación o esa designación. Es decir, fíjense que habla de que para que nazca la protección tienen que cumplirse los recaudos legales. Interesante después ver cuando veamos algo de impugnación cómo juegan esos recaudos legales o eventualmente el incumplimiento de esos recaudos legales y notificarse por escrito al trabajador. El propio artículo 50, cuando nos habla de qué debe entender, que nos habla en que habría un espacio temporal entre la postulación y la oficialización de la lista, es decir, en cuanto a que esa postulación o esa tutela se tiene por no realizada, en tanto esa lista no sea oficializada y en tanto esa no oficialización tenga carácter definitiva. Por otro lado, el artículo 29 del decreto reglamentario refiere que, bueno, esa no oficialización final que haría que tengamos por no presentada la lista o no postulada y por ende no tutelado los trabajadores involucrados en esa lista se va a tener por tal cuando se agote la instancia asociacional. Es decir, en caso que la postulación no sea oficializada por la Junta Electoral del sindicato o el órgano encargado de llevar adelante el proceso electoral y se agote la instancia asociacional, los eventuales recursos judiciales que insten los trabajadores de esa lista o la agrupación serían sin que los trabajadores involucrados allí tengan la tutela. ¿Se entiende esto? Es decir, entre la postulación y la no oficialización habría un breve periodo. Ahora bien, hasta que no sea rechazada de manera definitiva en el ámbito del sindicato la oficialización de la lista, el trabajador va a tener tutela. Ahora bien, una vez que agotamos la vía asociacional, los eventuales recursos judiciales no harían renacer esa tutela o no harían permanecer ese contenido fuerte de protección. Y otra cuestión que está en el decreto reglamentario es la necesidad de que los candidatos, para que se los considere tutelados, saquen al menos el 5% de los votos válidos emitidos. Esto parecería un exceso reglamentario, no está en cuanto no es un requisito establecido por la ley, pero lo cierto es que tampoco tiene tanta irrazonabilidad, en cuanto tampoco podría ser que todos los trabajadores, lo que se pretende evitar es que todos los trabajadores se presenten como candidatos con independencia del nivel de representatividad que tengan y limiten severamente los poderes de dirección y organización del empleador. La Corte Suprema de Buenos Aires lo ha declarado inconstitucional al artículo 29 en cuanto a este requisito, por la razón que les venía mencionando. Esto es que se trata de un requisito de establecer una norma reglamentaria y no previsto por la ley que lo reglamenta, pero no me parece que sea un supuesto de una incapacidad, iba a decir, de una inconstitucionalidad absoluta o en la cual se tenga que prescindir de las circunstancias particulares del caso. Esto es real, me pasó que tengo un expediente en la cual mi cliente se presentó como candidato y ni siquiera él se fue a votar. Y a la empresa se le pasó y lo despidió. O sea, pero no fue él. No, o sea, el tipo tiene 0 votos. No lo planteó la demandada, con lo cual
creo que encima lo va a ganar, pero claramente me parece que sería un supuesto en el cual a nadie se le ocurriría decir que en ese supuesto particular el decreto reglamentario resulte inconstitucional. Me parece, al menos a mí. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuándo nace entonces la tutela? ¿Con la postulación que habla el artículo 50 o bien con la notificación al empleador? La Corte, en este caso, en un fallo bien específico, en de caso contra Cascada, revocó una sentencia del Superior Tribunal de Río Negro que expresamente mencionaba que la tutela nacía con la postulación con independencia de la notificación al empleador. Si bien esta era una postura minoritaria, por ejemplo, si ustedes leen las ediciones anteriores a este fallo de Tala, él precisamente decía eso. Dice, bueno, no, la tutela nace con la postulación, y de hecho, si el empleador adopta una medida vedada por no tener conocimiento de la postulación del trabajador, bien puede ante la intimación del trabajador retractarse. Esta igualmente no es la postura mayoritaria, de hecho, Machado no lo dice expresamente en estos términos, pero de alguna manera se infiere de su publicación del libro de estabilidad de los representantes sindicales que para ser oponible al empleador la postulación tiene que ser notificada. Es decir, podrá entenderse que la tutela nace con la postulación, pero la oponibilidad para el empleador va a ser a partir de la notificación y que es de alguna manera sin recurrir a este giro ha dicho la Corte en el fallo que le estoy comentando, en el cual dice claramente todas las protecciones mencionadas en los artículos 48 a 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales requieren como requisito ineludible la notificación por escrito al empleador, tal cual lo establece el artículo 49, y es a partir de ese momento en el cual nace la protección establecida en esas normas. Este es un fallo, si no recuerdo mal, del año 2019, perdón. No, perdón, 2015 o 2019, no me acuerdo cuál de los años, pero bueno, es un fallo moderadamente reciente. Finalización de la tutela, entonces, inicio de acuerdo ya a la doctrina de la Corte, notificación al empleador, la finalización, un año para los candidatos. Tenemos que diferenciar entre los candidatos electos o los designados, en el caso que no requieren pasar por un proceso electoral, y los candidatos no electos. En el caso de los candidatos electos, todo el periodo de duración del mandato, no de duración nominal o de duración prevista, sino de ejercicio del mandato en términos de si hay una renuncia, una revocación del mandato, allí va a ser una fecha de corte más un año de protección posterior. Para el supuesto de los candidatos no electos, la protección se extiende por 6 meses luego de la postulación y notificación al empleador. Vicisitudes o un supuesto de inoponibilidad al empleador de la tutela, los mismos que los previstos de alguna manera con otra redacción para el caso del ius variandi, o la imposibilidad de iniciar la acción de reinstalación en el ius variandi, que la medida sea de carácter general, sea el cierre del establecimiento o la suspensión general de las tareas del mismo. La lógica es clara, no puede existir un representante sindical en el caso que no hay colectivo al cual representar, ¿no es cierto?
En el caso que las medidas no sean de carácter general, tiene que, y existiera un orden de prelación, tiene que excluirse al representante sindical de ese orden de prelación. Estoy pensando en las suspensiones por falta o disminución de trabajo o en los despidos por causas económicas. Y acá vamos a hablar sobre otro fallo de la Corte, este sí del 2019, de caso entonces era es anterior. Pero básicamente, bueno, dijimos que en realidad, si bien el poder disciplinario del empleador y el poder determinar la relación laboral en otros supuestos que requieren causa, aun cuando no sean disciplinarios, entre comillas, requiere previamente el tránsito por la acción judicial de exclusión de tutela sindical, la cual es, bueno, ustedes sabrán, es un trámite imperativo, no existe, cualquiera sea la gravedad de la falta imputada, no van a poder o no se puede obviar este trámite. Es un proceso judicial sumarísimo de competencia ante la justicia del trabajo. ¿Por qué salteo naturaleza jurídica? Porque allí sí hay distintas posiciones y también tenemos el fallo de la Corte de la Universidad Nacional de Rosario contra Calarota. No sé cuál era la postura de los tribunales de Entre Ríos sobre el tema. Básicamente, las opciones a grandes rasgos son dos. Ver el proceso de exclusión de tutela sindical como un proceso cautelar o bien como un proceso de conocimiento pleno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia conceptual y cuáles serían las diferencias prácticas? Bueno, en el supuesto que se analice al proceso de exclusión como un proceso cautelar, allí solamente se debería analizar la inexistencia de causales de discriminación o persecución sindical por parte de la empresa a la hora de iniciar la acción de exclusión de tutela. Pero como este proceso o la sentencia que recae en el mismo no hace cosa juzgada material, el trabajador podría luego que se materialice la medida pretendida por el empleador, iniciar un juicio, sí de conocimiento pleno, en procura de las reparaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, si bien la exclusión de tutela para los que sostenían o sostienen aún que se trata de un proceso de naturaleza cautelar, impediría las indemnizaciones agravadas previstas en el artículo 52, no obstarían a que el trabajador en un juicio posterior pretenda las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y eventualmente los agravantes de la 24013, 25323. Es decir, allí sí habría plena libertad para analizar la existencia de la proporcionalidad, de la oportunidad y de precisamente prescindiendo de la existencia o no de razones discriminatorias o persecutorias por la actividad sindical del trabajador. Lo cierto es que esta era la postura de hecho de la Corte de la provincia de Buenos Aires, que es una corte con mucho prestigio. No sé los tribunales de acá de Entre Ríos, cuál era el criterio del Tribunal Superior acá de esta provincia. Realmente lo desconozco. En Santa Fe, ¿cuál es una consecuencia práctica de eso? Es que, por ejemplo, de alguna manera podría no especificarse cuál es la medida que se pretende adoptar. De hecho, después del fallo que vamos a analizar y para la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, en la acción de exclusión de tutela sindical tiene que delimitarse claramente cuál es la medida que se pretende adoptar. No basta con
mencionar que se pretende la exclusión o el levantamiento de la tutela sindical, sino claramente individualizar cuál es la medida. Y eso es lo que ha dicho la Corte en Universidad Nacional de Rosario contra Calarota. Calarota era un docente que tuvo dos instancias de evaluación negativa. Era una porque no tenía título de grado, ni de posgrado, ni había hecho las investigaciones, ni había presentado unos informes. La Universidad Nacional de Rosario inició el proceso de exclusión de tutela con resultado favorable en primera y segunda instancia, y el fallo llegó a la Corte. La Universidad Nacional de Rosario, precisamente, si bien implícitamente reconocía que el objetivo de la acción era que termine la vinculación, no lo hizo a texto expreso, sino simplemente pidió el levantamiento de la tutela. La Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de Rosario diciendo precisamente lo que les venía diciendo. La acción de exclusión de tutela es un proceso más allá que es un proceso sumarísimo, es un proceso de conocimiento pleno. La sentencia que allí se dicte hace cosa juzgada formal y material. Por eso en ese proceso de exclusión de tutela tienen que analizarse precisamente lo que dice el artículo 52, la existencia de la justa causa, y el análisis de esa justa causa requiere conocer cuál es la medida que se va a adoptar para precisamente saber si esa medida resulta justificada, si esa medida resulta proporcional, si esa medida resulta contemporánea a la toma de conocimiento por el empleador. Consecuencia de lo dicho, a partir de este fallo de la Corte, ahí tenemos la fecha, 15 de febrero de 2018, al menos no debiera existir duda de que aquel que quiera iniciar un proceso de exclusión de tutela contra un dirigente sindical va a tener que hacerlo identificando la medida que pueda adoptar y con la expectativa de que lo que allí se resuelva va a ser cosa juzgada. Algunas otras cuestiones que acá no la mencioné de la acción de exclusión de tutela, que pueden ser bastante interesantes o más que, sobre todo teniendo en cuenta cómo fueron reglamentados en el artículo 30 del decreto 467 del 88, que es la norma reglamentaria. Si ustedes leen el artículo 52, de alguna manera establece una válvula de escape por vía de una medida cautelar en la cual se autoriza al empleador a peticionar dentro de los 5 días la liberación de su obligación de dar tareas al trabajador, de alguna manera suspender al trabajador de manera cautelar, sin afectar los restantes derechos del trabajador, más allá que vamos a charlar después sobre la cuestión salarial. Lo cierto es que para que prospere esa medida cautelar exige el artículo 52 que la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo constituya un peligro para la seguridad de las personas y bienes de la empresa. Es decir, circunscribe el riesgo a la seguridad personal del resto de colectivos, sea trabajadores o directivos de la empresa, y de los bienes de la empresa, bienes desde una acepción entendido como cosas. Ahora bien, si vamos al decreto reglamentario, al artículo 30 tiene inconstitucionalidades por diversos costados. Por un lado, porque amplía irrazonablemente este supuesto excepcional de liberación o de suspensión cautelar previsto en el artículo 52. Si alguno tiene el decreto a mano me podrá corregir, pero establece que
esa medida cautelar puede tomarse cuando existe un peligro actual o potencial para las personas, sean ya no de la empresa, habla de trabajadores, consumidores, proveedores, o sea, extiende el concepto de trabajadores afectados, de personas potencialmente afectadas. Y en cuanto a los bienes, ya habla de bienes materiales o inmateriales. Si acá imaginémonos en un supuesto de conflicto, básicamente hay un bien inmaterial que siempre está en tela de juicio cuando hay un conflicto laboral o una medida de fuerza, que es la reputación de la empresa, que es básicamente un bien inmaterial, con lo cual, siguiendo los parámetros del decreto reglamentario, podríamos encontrarnos expuestos a situaciones bastante paradojales y bastante irrazonables. Y además agrega un peligro para el eficaz funcionamiento de la empresa. El eficaz funcionamiento de la empresa se ve comprometido en diversas situaciones y centralmente una medida de fuerza, una huelga, tiende a afectar el eficaz funcionamiento de la empresa. Es más, tiene por objeto afectar el eficaz funcionamiento de la empresa, con lo cual todas estas ampliaciones reglamentarias, entiendo casi con la unanimidad de la doctrina y jurisprudencia, que resulta inconstitucional, pero más aún lo es una especie de proceso cautelar de liberación de prestar servicios al dirigente sindical previsto en el propio artículo 30, que no se entiende si a la vez un complemento de esta primera parte o bien es una acción cautelar autónoma. Si ustedes leen el artículo 30, dice que también podrá disponerlo el empleador por sí a la liberación de prestar servicios del trabajador, sin afectar el resto de sus derechos legales y convencionales, entre ellos lo establecieron los artículos 44 de la Ley de Sociedades Sindicales, básicamente es las funciones del delegado de personal, debiéndose notificar dentro de las 48 horas al Ministerio de Trabajo y con la carga de iniciar dentro de los 15 días un proceso declarativo tendiente a acreditar la legitimidad de la justa causa para incumplir con el artículo 78, con el deber de ocupación, o bien para iniciar el proceso de exclusión de tutela. Más absurdo aún, o más poco real aún, es que en caso de incumplimiento, el Ministerio de Trabajo puede intimarlo al empleador debe intimar al empleador a que inicie el proceso de exclusión de tutela dentro del término de 15 días. Volvemos para atrás. Entonces, de acuerdo al decreto reglamentario, ya no necesitaríamos iniciar esta acción judicial imperativa de exclusión de tutela sindical, sino que ante un supuesto de justa causa podríamos disponer, hablo en primera persona del plural, asumiéndome como el titular de la empresa, podríamos disponerlo por sí con la sola carga de notificar al Ministerio de Trabajo dentro de las 48 horas y de iniciar dentro de los 15 días de notificado al Ministerio de Trabajo la acción de exclusión de tutela sindical o un nuevo procedimiento declarativo tendiente a acreditar la legitimidad del incumplimiento al deber de ocupación. Claramente esta reglamentación resulta inconstitucional. No, en esto sí no encontré absolutamente ningún fallo ni ningún autor que legitime este exceso reglamentario, razón por la cual no, más allá de que si son abogados de empresas
se les puede hacer agua a la boca por la facilidad de que les otorga el decreto reglamentario, creo que se meterían en un serio problema si recurren a esta vía. Pregunto nuevamente, no sé si a algunos le ha pasado, si alguno ha visto que lo haya hecho y cómo le fue en un supuesto como el que les estoy relatando. Bueno, particularmente tampoco me ha pasado, de que siempre contesté demandas de exclusión de tutela, nunca había algún empleador que se anime a este proceso autónomo de... Tutela y a los 15 días notifica las circunstancias, se las notifica al Ministerio de Trabajo e inicia el proceso de exclusión de tutela. Si ese proceso de exclusión termina denegándose, en definitiva, el daño generado, ¿cómo se compensa? Tampoco está previsto. A ver, no sé si alguien quiere agregar algo a eso o tiene alguna respuesta. Yo te doy lo que me parece a mí después. No sé si alguien, pues en realidad no deja de ser todo opinión personal. Alejandra, vos que habrás intimado a alguno, imagino. Lo que pasa es que yo acá lo que me represento es en el trabajador al cual fue excluido cautelarmente. Imaginémonos que a vos, Nacho, te excluyen, te liberan de prestar servicio y notifican al ministerio. Vas a ir al abogado, imagino que en realidad yo plantearía la intimación a que se deje sin efecto, me otorguen tarea, elegiría el apercibimiento si me inicio la acción de reinstalación o me considero despedido o en los términos del artículo 52. Y eventualmente haría una mención a la inconstitucionalidad de la norma. No me imagino que ese proceso de exclusión que se inicia por la vía o con la invocación al decreto del artículo 30 del decreto reglamentario termine en buen puerto, sino con una previa decisión del trabajador o de considerarse despedido o de iniciar la acción de reinstalación. Y por otro lado, no creo que la acción de exclusión de tutela pueda tener buen puerto porque aun cuando no lo hubiese hecho así el trabajador en la instancia previa, imagino que cuando contesta esa acción de exclusión de tutela sindical hecha para legitimar una medida ya adoptada, precisamente lo que plantearía es que no se inició de manera oportuna el proceso de exclusión de tutela. No sé si se entiende. Sí. Gremial o algo por el estilo y descabeza la medida gremial suspendiendo al delegado gremial. Podría utilizarse de esa forma. Sí, no, está bien, lo que estoy pensando es el costo. A ver, posiblemente a lo mejor un empleador temerario, la evaluación que hace es, bueno, la evaluación que hace es que los eventuales conflictos individuales, porque no van a dejar de ser individuales de los delegados, de los trabajadores tutelados, en la lógica de costo-beneficio les es menos dañino que el eventual conflicto colectivo que pretende limitar. Lo cual, por otro lado, en realidad también puede ser que eche más leña al fuego ahí. De hecho, echar un delegado legitimaría claramente un conflicto colectivo, ¿no es cierto? Pero digo, particularmente, a ver, al menos en un escenario razonable, no me animaría como asesor de una empresa a promover o
o asesorar que se recurra a esta vía cautelar de la exclusión de la tutela sindical. Acción, bueno, ahora ya pasamos, a ver, en esto reitero, me salté un montón de temas porque me pareció que quería hablar de los 4 o 5 fallos de la Corte sobre el tema. Digo, no tengo problema y me gusta el tema, con lo cual de hablar de todas las circunstancias que pueden estar vinculadas a la tutela sindical. Entre ellas, por ejemplo, se me ocurre rápidamente que es un tema no resuelto, es, bueno, ¿qué pasemos con el trabajador jubilado? ¿Cuándo hay que intimarlo? ¿Hay que iniciar el proceso de exclusión para intimarlo? ¿Se puede intimar sin hacer el proceso de exclusión y lo podemos a la acción de exclusión de tutela la hacemos al momento de despedirlo? No hay que hacerla nunca, la acción de exclusión de tutela. ¿Varía o no varía la situación del trabajador tutelado de acuerdo a que se encuentre la situación antes o después de estar en condiciones de jubilarse? Bueno, creo que no quiero, sobre ese tema puntual tampoco quiero avanzar porque creo que hay una clase específica de extinción por jubilación. Imagino que van a tratar ese tema. Acción de reinstalación, bueno, ahora ya vamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con el trabajador con respecto al cual se adopta alguna de las medidas vedadas, sea que se le modifican las condiciones de trabajo, se lo suspende o despide con causa sin iniciar el proceso de exclusión o se lo despide sin causa? Y allí tenemos 2 opciones. La primera, iniciar la acción de reinstalación prevista en el artículo 52, un proceso sumarísimo, con la posibilidad del dictado de una medida cautelar. De hecho, nosotros en Santa Fe, para este supuesto está previsto un proceso abreviado. El trabajador con la acreditación de su condición de representante sindical, o sea, acompañando la notificación al empleador de la designación o de su postulación, obtiene el proceso abreviado en Santa Fe, es una sentencia anticipada. Directamente el juez dicta una sentencia, intima el cumplimiento y corre traslado a la otra parte para que o se allane o se oponga. Bueno, incluso está prevista para uno de los supuestos para los cuales está prevista es este caso. Bueno, repasando rápidamente, acción de reinstalación, proceso ante la justicia laboral, sumarísimo, con posibilidad de dictado de una medida cautelar de manera inmediata. Y la otra opción es la opción indemnizatoria. Básicamente, el artículo 52 habla de considerarse en situación de despido indirecto, lo cual técnicamente no sería así. En todo caso, sería convalidar el despido nulo, percibiendo, además de las indemnizaciones ordinarias previstas en la ley de contrato de trabajo, un equivalente al periodo de duración del mandato más el año posterior de estabilidad para el supuesto de los candidatos o trabajadores designados, perdón, para el supuesto de los trabajadores, de los candidatos electos o de los representantes sindicales designados como tales sin atravesar un proceso electoral, o sea, coincidiendo en este caso esa indemnización con todo el proceso en los cuales tiene básicamente la tutela. Y en el supuesto de los candidatos no electos, esa indemnización va a ser equivalente a los 6 meses de protección que prevé el artículo 50 de la Ley de Asociaciones Sindicales, más un año adicional. Es decir, en el supuesto
de los candidatos no electos, la indemnización agravada, entre comillas, no coincide, sino que se extiende un año más del periodo previsto de la tutela sindical, que reitero, como charlamos, se reducía a los 6 meses a partir de la postulación. Cuestiones que plantea el tema de la indemnización. En principio es cómo la cuantificamos. Algunos autores, Sapia entre ellos, lo que dicen es, bueno, tenemos que ir tomando, primero contamos el aguinaldo, eso desde ya que sí, tenemos que ir contando cada sueldo y actualizarlo con intereses. Se entiende, es decir, sobre todo en este periodo inflacionario, eso tiene alguna importancia. En una posición intermedia se recurre a lo previsto para el pago de las vacaciones, es decir, el promedio de los últimos 6 meses o el año para el supuesto de ingresos variables, y otro sector entiende que se tiene que tomar la última remuneración devengada, con lo cual sería, al menos, salvo que se trate de un supuesto de negociaciones colectivas muy poco trabajadas, porque tiene pocas variaciones en la escala salarial, es claramente la opción más favorable al trabajador. Esto es lo que se está tomando, al menos en los tribunales que consulté de Santa Fe. No sé cómo hacen la liquidación en los pocos supuestos, porque tampoco son casos tan habituales que suele haber de indemnizaciones agravadas previstas en el artículo 52 en los tribunales acá de la provincia. ¿Se entienden esas 3 cuestiones? Sí, ¿no? Y la otra cuestión es cuál es la oportunidad para considerarse despedido o para convalidar el despido. Primero, ¿existe una obligación del trabajador o del representante sindical de intimar a que se deje sin efecto la medida vedada? O bien, de manera inmediata a la adopción de la misma, puede convalidar el despido y convalidar, entre comillas, el despido y reclamar la indemnización agravada. De la norma no surge el requerimiento de una intimación previa, de un requerimiento previo. Vázquez Vialar lo consideraba ineludible, teniendo en cuenta el principio de buena fe, pero no pareciera ser el criterio mayoritario. Entonces, primera oportunidad, de manera inmediata, la adopción de la medida vedada. Segundo supuesto, previsto en el artículo 30 del decreto reglamentario, es ante el incumplimiento del empleador de la sentencia que ordena la reinstalación o la reincorporación del trabajador. Es decir, se inicia el proceso de la acción sumarísima de reinstalación, se obtiene sentencia favorable, el empleador hace caso omiso a la misma, más allá de poder aplicársele los astraintes, tal cual lo establece el artículo 52, bien puede el trabajador considerarse en una situación de despido indirecto en esa instancia. Y el tercer supuesto, de dudosa razonabilidad y por ende constitucionalidad, es a los 5 días de haber quedado firme la sentencia que rechaza la acción de exclusión de tutela sindical. Es decir, el empleador inicia una acción de exclusión de tutela tendiente a que a poder materializar un despido, una suspensión, una modificación de las condiciones de trabajo. La misma es rechazada, bueno, y el decreto reglamentario legitima que el trabajador, una vez que esté firme ese rechazo, se considere
despedido y reclame la indemnización del artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Básicamente, como les decía, todos los salarios previstos por el equivalente a todos los salarios por el proceso de estabilidad, y en el caso de los no electos, los 6 meses más el año adicional. Decía, parece poco razonable que el empleador se pueda haber visto, más allá de algún supuesto de persecución o discriminación clara, verse sometido a la posibilidad de que el trabajador se considere despedido y reclame tamaña indemnización en el caso que no hizo otra cosa que iniciar una acción tendiente a una acción a la cual básicamente está obligado o de alguna manera cumplimentó los recaudos legales, más allá de que por las razones que fuere la sentencia le fue adversa. De allí que Machado y Ojeda no lo dicen abiertamente, pero ponen en seria cuestionamiento la constitucionalidad del artículo 30 del decreto reglamentario en este punto. Y la última cuestión que me interesaba conversar respecto de las condiciones para considerarse despedido indirectamente en la terminología del 52, es ante qué medida se puede el trabajador considerar despedido o convalidar el despido y reclamar la indemnización adicional. Si leemos el artículo 52, no recuerdo las palabras textuales, pero habla así, bueno, en caso en que el empleador no cumplimente lo exigido, básicamente no inicia el proceso de exclusión de tutela sindical, se habilitan las opciones que venimos conversando, pero no se especifica a qué medida. ¿Podría el trabajador considerarse despedido ante una suspensión de 1 día, de 2 días? ¿Podría considerarse despedido ante la aplicación de un apercibimiento? Digo, el apercibimiento no está mencionado expresamente como una medida vedada por el empleador, más allá que cierto sector de la doctrina y la jurisprudencia lo consideran que también para ese supuesto debería iniciarse la acción de exclusión de tutela. Pero vamos a un ejemplo que no existan dudas. ¿Podría el trabajador considerarse despedido ante un supuesto de una suspensión por 1 día o 2 días o 3 días sin haberse iniciado el proceso de exclusión de tutela? No sé qué les parece. ¿Eh? 24 horas, una suspensión de 24 horas, yo no me correría riesgo de considerar. Machado dice que sí. Machado y Ojeda dicen acá se incumplió los recaudos establecidos en la Ley de Asociaciones Sindicales. Expresamente es una medida que tiene una presunción iure de ser persecutoria, razón por la cual el trabajador se encuentra habilitado a considerarse en una situación de despido indirecto. Ayer repasaba Sapia, que es un libro nuevo que tiene de sindicatos, y él dice, con bastante lógica también, dice, ¿por qué si en la lógica de la ley de contrato de trabajo, en términos generales, salvo que se pasen los plazos legales, no está habilitado que el trabajador se considere despedido por la imposición de una suspensión que considere ilegítima, se va a legitimar una consecuencia tan desproporcionada? Y lo que dice que eventualmente esa acción de reinstalación, en este caso sería una acción de, lo que debería hacer el trabajador en este caso es una acción de reinstalación que básicamente es una tendiente a que sin efecto el despido se le paguen los días y en los cuales claramente no existiría debate causal, es decir, no cabría analizar la legitimidad de la suspensión por cuanto se hizo sin seguir los recaudos legales. Sí. El plazo tan acotado
que el trabajador, si fue suspendido en el presupuesto anterior que dijimos, que analizamos, de que el empleador tiene previa notificación al Ministerio de Trabajo 15 días eventualmente para iniciar la acción, quizás sería una decisión apresurada darse por despedido, incluso sin intimación previa. Quizás la intimación debería ser dirigida a la reinstalación bajo percibimiento de la nulidad de este procedimiento unilateralmente realizado así, sin el procedimiento habitual de exclusión de tutela, y en ese caso, si no revierte la situación, no rectifica su sanción, ahí sí considerarse despedido. Sí, desde la lógica práctica pareciera lo más prudente. A ver, yo puedo contar mi experiencia personal, que lógicamente es opinable y y no deja, y es bastante acotada, porque no tenemos que despidan a candidatos o a delegados o a miembros de comisión directiva toda la semana. Particularmente, yo recomiendo mandar una intimación previa, en todos los supuestos, aún los de despido. Pero sí me ha ocurrido, y en esto sí, en más de una oportunidad, que precisamente el tipo te dice, no, yo me quiero ir, aprovecho ahora, esta posibilidad no la voy a tener de nuevo. A ver, aunque con otro, no sé si siquiera con otras palabras, pero en la lógica esa, digo, ya está, acá no quiero estar más, ya no. Lo que uno puede hacer ahí, más que informarle los riesgos, no habría otra posibilidad, ¿no es cierto? Claramente lo más prudente, no solo en el caso de una suspensión, sería mandar una intimación pidiendo que se deje sin efecto la medida, sino en todos los supuestos. Ahora, también hay situaciones particulares en las cuales el trabajador prefiere correr el riesgo de que eventualmente se lo cuestione. Que, dicho sea de paso, en realidad a esta altura la jurisprudencia es absolutamente minoritaria la que exige un emplazamiento, un requerimiento previo de que se revea la medida, a favor de ese trabajador audaz, llamémosle. En el supuesto de considerarse despedido ante una suspensión, tenés las dos cuestiones. Una que decís, bueno, por un lado, que la podríamos dejar prescindir, de acuerdo a lo que le acabo de decir, bueno, no, la ley no parece exigir un requerimiento previo, lo da como una opción clara, sin necesidad de procedimentalizarse. Ahora, allí está el tema de la razonabilidad, que quizás en este supuesto particular fortalece más todavía la necesidad de esa precaución. Pero lo cierto es que puede ocurrirte que lo que yo te estoy mencionando, que te digan, mirá, no, me voy, ahora o nunca, en otras palabras, no sé la experiencia de ustedes. Esto, no sé si alguna pregunta más sobre lo que venimos conversando ahora, hasta ahora. Un poco lo que le había dicho a Sebastián, que esto iba a ser la parte más medulosa de la charla que pretendíamos tener con ustedes, y después repasar un poquito los últimos fallos de la Corte sobre el artículo 30. Estos eran los dos grandes temas que de alguna manera me pidió Sebastián que veamos. No un desarrollo del artículo 30, sino pegar un pequeño repaso a los últimos criterios jurisprudenciales de la Corte. Teniendo en cuenta que son dos temas tan distintos, me parece que podríamos parar 5 minutos. ¿Ustedes prefieren que arranquemos nomás ahora y sigamos?
No, va, díganme ustedes. Sí, no, la idea es, si paramos 5 minutos, 5, a lo sumo 10. Pero ustedes, como ustedes quieran, Bueno, entonces. Bueno, la idea con esta segunda parte no es hacer un análisis del artículo 30, más allá de algo muy, muy genérico para que no sea muy descontextualizado, sino un poquito de la evolución de los fallos de la Corte, de los criterios de la Corte, en especial estos últimos años. En especial diría a partir de Benítez o de Prietti, que me parece el que es importante y es de fecha anterior. Bueno, rápidamente, supuestos contemplados en el artículo 30. Recordarán ustedes, no sé si hay alguna, no hay una clase sobre este tema en el curso, ¿no? Bueno, pero hay uno de los supuestos bastante subestimado, que es la primera parte del artículo 30, que es el de la cesión total o parcial del establecimiento sin cambio de titularidad. Que en realidad es algo que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha empezado a tratarlo, pero siempre se circunscribió en aquello del el supuesto de subcontrato, es decir, contratación o subcontratación de trabajo o servicio correspondientes a la actividad normal y específica propia dentro o fuera de su ámbito. ¿Por qué digo que es interesante analizar con mayor detenimiento este primer supuesto? Porque precisamente no exige esta segunda característica que tantos dolores de cabeza trae, que es el análisis de si lo cedido es básicamente la actividad normal y específica propia. Diferencia con el supuesto del artículo 225 y siguiente, que regula la transferencia del establecimiento, básicamente es que en este no hay un cambio de titularidad. Más allá que algún sector de la doctrina entiende que en este supuesto lo que hay una cesión del establecimiento sin incluir personal, es decir, se cede el establecimiento sin que haya correlativamente trabajadores prestando servicio en ese momento, y otros que exigen que sea una cesión de una explotación en actividad. Pero me parece que el dato central es que lo que no hay es un cambio de titularidad. La explotación sí continúa bajo la titularidad o la habilitación del cedente, a diferencia de lo que es el supuesto del artículo 225. Ustedes me frenan, me preguntan, conversamos o discrepan lo que quieren. Bueno, primer supuesto, entonces dijimos, cesión quienes sean total o parcialmente a otro el establecimiento o explotación habilitado a su nombre. Como les decía, se ceden los derechos de explotación y lo que cabría analizar qué es la habilitación, que es lo que yo le decía que da lugar a distintas posiciones. Vázquez Vialar que dice, bueno, hay una cesión que debe comprender una actividad en funcionamiento, pero otros dicen, bueno, está bien, es así, pero no tiene que tener personal, porque si habría personal ya estamos en el supuesto del 225, y particularmente entiendo que la interpretación más ajustada es la de Darruda y Andrea García Bior, que dicen, no, en realidad lo relevante es que no hay un cambio de titularidad o de habilitación, entendiéndose la habilitación como el permiso para que determinada empresa explote determinada tarea, determinado establecimiento. Es un permiso de explotación. Supuestos de esto que se nos ocurre, no sé si ustedes van en Entre Ríos o en Santa Fe, estaba el Walmart en su momento y había locales de lavandería, de revelado de fotos, que eso ya imagino que no existe más, pero, o sea, cesiones
de pequeños nichos de explotación o en los shopping, cuando a veces hay esas empresas de limpieza de los autos en los estacionamientos, ¿no es cierto? Ahí el titular cede una explotación sin que haya un cambio de titularidad. A ver, no digo que siempre van a ganar, pero lo que estoy seguro que son supuestos en los cuales no entrarían por el segundo supuesto del artículo 30, que es de la contratación o subcontratación de trabajo o servicio correspondiente a la actividad normal y específica propia. Yo ahí, entre los ejemplos que se me ocurrían, que son interesantes, entre otras cosas, a ver después si cuando el segundo supuesto, bueno, supermercado y alquiler del local dedicado al revelado de fotos. Bueno, vendedor ambulante en estadio deportivo. ¿No se le ocurre algún fallo de ese tema? Benítez. Benítez era básicamente... Pero Benítez, fíjate que no lo resolvieron por el primer... Porque en realidad, como en lo que les decía de la tutela sindical, que me olvidé, por ejemplo, vuelvo, en Rossi Adriana Rossi era de un sindicato simplemente inscripto, FEMECA, de un sindicato que de primer grado, pero a la vez que era sin personalidad gremial, pero era miembro del consejo directivo de la asociación, del consejo, no recuerdo el nombre, Prosumec, algo así, que era básicamente un sindicato de segundo grado que tenía personería gremial. De hecho, el dictamen del procurador en Rossi había sido, tiene tutela porque es miembro de la comisión directiva de la federación que tiene personería gremial. La Corte, como quería decir otra cosa, obvió ese recaudo. Bueno, en Benítez seguramente quería decir y dejar de alguna manera sin efecto Rodríguez, y podría haber hecho tranquilamente, anulado el fallo, invocando el primer párrafo, pero dijo otra cosa. Bar y cafetería ubicado en un aeroparque, de nuevo allí. El explotador de los aeropuertos, la cesión de la explotación de un bar no va a ser, o de una terminal de ómnibus, no va a ser la actividad normal específica propia, pero tranquilamente podrían ser supuestos que no sé si van a salir bien, pero al menos me parece con mayor posibilidad. Bueno, explotación de un sanatorio en instalaciones cedidas por un sindicato u obra social. Bueno, sobre esto también hay fallo de la Corte con suerte distinta. Y el segundo supuesto, bueno, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que origen, trabajo o servicios corresponde a la actividad normal y específica y propia del establecimiento dentro o fuera de su ámbito, que es el supuesto que vemos por antonomasia siempre, que analizamos por antonomasia siempre, y básicamente cuál es la noción o cuál es la interpretación que cabe formularla de la expresión actividad normal y específica propia. Rápidamente tenemos dentro de las múltiples posturas, reduzcámosla a dos, los que incluyen las actividades secundarias, siempre que coadyuven al cumplimiento de la principal y se encuentren integradas en el establecimiento, y aquellos que dicen básicamente, perdón, la primera era esta, que dice, bueno, tenemos que atender al giro objeto, básicamente es aquel que contrata o subcontrata un trabajo, un servicio que hace a su propia actividad, al objeto mismo de su explotación. Jurisprudencia de la Corte. Rodríguez, que en realidad, ¿qué dijo la Corte en Rodríguez? Bueno, no cabe, primero, no en Rodríguez específicamente, pero sí en la saga de fallo que le siguió, cualquier norma que establece responsabilidad a un tercero no contratante tiene que interpretarse de manera restrictiva, y hasta sorprendentemente por ahí dijo, creo que en Luna, que es un fallo que le siguió, tiene una presunción de inconstitucionalidad. Dice, pero una primera cuestión que dijo en Rodríguez, que en realidad hasta podría no ser un criterio restrictivo, dice, bueno, es el supuesto en que se contraten o subcontraten aspectos o facetas que completen o complementen la actividad de la propia empresa.
después eso lo limitó. Hay una remisión implícita al artículo 6, es decir, tiene que haber una unidad técnica de ejecución entre la empresa comitente y la contratante. No existe responsabilidad solidaria cuando lo que se entrega es un producto determinado, desligándose del ulterior procesamiento, venta, distribución, como son básicamente los contratos de colaboración empresaria, las franquicias, las concesiones, etc. Estos fallos de la Corte fueron seguidos, como les decía, por Luna contra Agencia Marítima Rigel, Gauna también contra Agencia Marítima Rigel, Sandoval contra Compañía Embotelladora, Méndez, etc. Acá, como les decía, lo que excluyen Rodríguez. Es decir, no es aplicable cuando un empresario suministra a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración o distribución. En los contratos de concesión, distribución, franquicia y otro, la actividad normal del fabricante o concedente excluye las etapas realizadas por el distribuidor o concesionario. Voy rápido porque de alguna manera Rodríguez lo que no es que cuestiona la interpretación de Rodríguez, sino el efecto que pretendió tener Rodríguez posteriormente. Encina Marcelino contra Francisco Ballester y otro. ¿Qué fue lo relevante allí? Que la Corte, para anular lo que se autoadjudicó de alguna manera, esta es la Corte, estamos de la década del 90, se adjudicó de alguna manera o adjudicó a su fallo alcance casatorio, es decir, dice, bueno, los fallos que no siguen la doctrina que fija esta Corte, de alguna manera son arbitrarios y por ende quedaría abierta la posibilidad del recurso extraordinario. Y acá ya empieza el cambio de giro, que en realidad a partir del año 2004, 2005 no fue hasta Benítez de alguna manera explícito, y de hecho Benítez tampoco fijó una doctrina sobre el punto, sino lo que empezó a hacer la Corte es a rechazar los recursos extraordinarios invocando el artículo 280 y dejando firmes sentencias en las cuales se condenaba solidariamente a las empresas comitentes y en las cuales se había hecho una interpretación amplia del artículo 30. Y allí está, bueno, Páez contra Sindicato del Seguro. Páez contra Sindicato del Seguro, que vamos a ver una causa parecidísima a Gómez contra Sadem, que en el cual sí se abrió y se dio vuelta, ya que ya vamos a llegar. Herrera contra Degas, Faría contra Clínica Privada, Castro Burdín contra Jockey. En este caso, Castro Burdín contra Jockey era un supuesto del concesionario gastronómico del Jockey. De la Marca, Basualdo contra Nahuel Service, etc. Bueno, estos fallos, como les decía, no fijaron, simplemente lo que hicieron fue no abrir el recurso extraordinario, dejando firmes sentencias en los cuales se había extendido la solidaridad con una interpretación amplia del 30. En Agis de Camaño contra Lubeco, ¿por qué lo remarco? Porque en la disidencia de Lorenzetti, que después se convierte, de Lorenzetti, Faimaquea, que después se convierte en mayoría en Batista contra Parrusi, lo que dice la Corte no dice qué interpretación dar, perdón, en la disidencia sí, el fallo tiene una interpretación restrictiva, pero lo que básicamente remarcan es en la necesidad que no solo se analice si es la actividad normal y específica propia, sino también los agravios vinculados al incumplimiento de las obligaciones de control. Si ustedes siguen la primera parte, la última parte del primer párrafo del artículo 30 y el segundo párrafo, lo que establecen es obligaciones de control para la empresa, para la cedente, comitente o contratante. Obligaciones de control, que en el primer párrafo habla de exigir el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y la seguridad social, y en el segundo párrafo
hace la enumeración de las cosas que tiene que exhibir. La cuenta bancaria de la empresa, la constancia del pago de los salarios y de las cargas de la seguridad social, la cobertura de la aseguradora de riesgo de trabajo y el quit de los trabajadores. Bueno, pero resumiendo, ¿qué dijo en paz en la Corte? Hay que analizar también sin dar posición, que ya vamos a ver cuáles son las dos grandes posiciones, sobre cuál es el contenido de esa obligación de control, si estuvieron expresados en los agravios, ese punto también tiene que analizarse. Vamos a leer este párrafo. Examinada la cuestión dentro del derecho laboral, es evidente que el citado artículo 30 contempla supuestos que guardan una coherencia interna derivada de la finalidad del legislador y por ello es necesario interpretar que la contratación en el caso de una actividad normal y específica debe tener alguna relación con los supuestos de subcontrato, es decir, con actividades propias que se delegan con dependencia unilateral. La lógica de esta norma es evidente, ya que no es posible responsabilizar a un sujeto por las deudas laborales que tengan las empresas que contraten, aunque los bienes o servicios sean necesarios o coadyuvantes para que la actividad se desempeñe, porque en tal caso habría de responder por las deudas laborales de los proveedores de luz, teléfono, aire acondicionado, informática, publicidad, servicio educativo, alimentación, vigilancia, gerenciamiento y mucho otro. Ello es más evidente si se analiza la situación desde la perspectiva del prestador de un servicio de limpieza que lo brinda a diferentes empresas con objetos disímiles, resultando absurdo señalar que en todos estos casos hay objeto normal y específico. Ajiz era un trabajador que realizaba tareas de limpieza y mantenimiento en una petrolera en Río Negro. Y la otra cuestión en Ajiz, estamos hablando de un voto de la disidencia, la mayoría no abrió el recurso. Lorenzetti, esos argumentos de Lorenzetti, vamos a ver cómo a las fechas se empezaron a convertir en los mayoritarios en la Corte. Y el otro argumento fue precisamente que no se analizó la cuestión planteada por la demandada respecto a al cumplimiento de las obligaciones de control. Y acá nos dice que además de la calificación estricta es necesario señalar que la redacción actual del artículo 30 establece que existe solidaridad cuando se constata el incumplimiento de un deber de control por parte del contratista. Este es un segundo elemento cuya existencia debe ser probado para que la solidaridad tenga efectos, según la norma vigente, y ello no ha sido siquiera mencionado en el caso. Esa fue la gran falencia de ese fallo, que ni siquiera se hizo una mención al punto. Este requisito es relevante, toda vez que para el supuesto en el que el empresario decide que una actividad que no es normal y específica debe ser contratada con tercero, debe preocuparse con quienes contratan. Este deber colateral de origen legal tiene su fundamento en la buena fe y en la sociabilidad que es requerida en este tipo de contratos. Por lo tanto, demanda disponer de medios razonables para asegurarse de que el otro contratante es una persona que cumple con la ley laboral. Y como les decía, ese criterio que fue minoritario en Ajiz de Camaño forma mayoría en Batista contra Parrusi en el año 2010, en los cuales, sin dar una postura de qué se entiende por adecuado cumplimiento de las obligaciones de control, lo que dijo es, el fallo, abrió el recurso extraordinario, hizo lugar a la queja, declaró arbitraria la sentencia, precisamente por no haberse hecho ninguna mención a esa circunstancia. Es decir, en Ajiz, les recuerdo, la sentencia quedó confirmada, Fay, Lorenzetti, creo que era Maqueda, votaron en disidencia, pero en Batista, casi por los mismos argumentos, el recurso fue abierto. Y ahora viene la pregunta de cuáles son las obligaciones de control, que como les decía, el primer párrafo parece ser es muy exigente, adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y la seguridad social, y el segundo párrafo simplemente una enumeración de las cuestiones que tendría que controlar. No sé cómo es en Entre Ríos, pero me parece que de manera absolutamente mayoritaria se ha entendido que es una obligación de resultado. Es decir, que en definitiva, aprobado el incumplimiento de la normativa laboral por parte del contratista, va a responder, siempre que sea el supuesto de actividad normal específica propia, o del primer párrafo, o de la primera
alternativa de la cesión va a haber responsabilidad solidaria por parte del contratante. Al menos ese es el criterio mayoritario en mi provincia y creo que en la justicia nacional. El argumento es, lo que hace el segundo párrafo de alguna manera es agregar exigencias o individualizar algunas de ellas, pero para un adecuado cumplimiento de la exigencia debe garantizar un adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales. Probado el incumplimiento, se dispararía la responsabilidad solidaria. Bueno, acá hay un par de fallos. El segundo párrafo contiene un agregado que se suma a la responsabilidad prevista en el primer párrafo. No puede ser otro el sentido de las palabras. Deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas. Es decir, que la codemandada debía exigir el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Pero la responsabilidad solidaria establecida en el cuarto párrafo del artículo citado corresponde al incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados. Bueno, esto es lo mismo. Las obligaciones del segundo párrafo no son más que un anexo de las exigencias del primero. Reitero, la Corte abrió el recurso, pero específicamente dijo que no se pronunció sobre qué debía entenderse por esa obligación de control, o el contenido de esa obligación de control, o los alcances o la extensión. Preti contra Pantaleón, año 2008, tiene dos cosas este expediente de interesante. El primero es que es el primero que precisamente abrió un recurso extraordinario en caso en que había sido rechazada la responsabilidad solidaria. En este caso era la responsabilidad de Telefónica respecto de los trabajadores de la empresa que hacían las tareas de tendido y mantenimiento del cableado, o sea, el cableado telefónico. Lo interesante es que, bueno, la Corte acá, con la disidencia de Lorenzetti, abrió el recurso y dio vuelta a la sentencia, a ver si, mencionando expresamente que no podía entenderse que no había una contratación de la actividad normal y específica propia en el caso de que una Telefónica contrate una empresa para el tendido del cableado y el mantenimiento del mismo. Pero tiene otra cosa interesante, Preti, que no está tratada, pero al igual que, como decía el colega, en el caso de Benítez, quizás no cabió analizar. Al menos mayoritariamente las tareas que realizan las empresas de cableado y mantenimiento ingresarían al menos mayoritariamente lo que vi los fallos en el Estatuto de la Construcción. Con lo cual, y en realidad hay algún tipo de discusión doctrinaria sobre los alcances que cabe asignarle al último párrafo del artículo 30. A ver, no recuerdo cómo es expresamente, si alguien lo tiene a mano que me lo lea. Dice, la responsabilidad establecida en este artículo, lo establecido en este artículo, resulta aplicable al artículo 32 de la ley 22.250 del estatuto. ¿Alguien lo tiene a mano para leerlo? O por internet, algo, bueno. El artículo 32, que regula la responsabilidad solidaria en el marco del estatuto entre empresas, en el marco del estatuto de la construcción, ahora ampliado claramente, porque en realidad lo reduce a los supuestos que establece la responsabilidad solidaria en el caso en que la empresa contratista no esté inscripta en el IERIC. Y le establece además la obligación de informar al IERIC el lugar de la obra y la fecha de iniciación. Pero lo sustancial es que parte de la doctrina y jurisprudencia que entiende que en la remisión hecha por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, o la aclaración más que la remisión hecha en el artículo 30 a su aplicabilidad al régimen de la construcción, es en los supuestos en que la empresa comitente y contratante
son de la industria de la construcción. En este supuesto de Preti estaría habilitándose la responsabilidad solidaria de una empresa que no se encuentra encuadrada dentro del Estatuto de la Construcción. ¿Se entiende? Estaría bueno. Dale, léeme el. Dale. Los requisitos harán responsables solidariamente al principal. No, la parte que habla del artículo 32 de la dice. Bueno, es que ahí dice: las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la ley 22.250. O sea, el régimen de solidaridad acá previsto resulta aplicable al régimen de solidaridad específico establecido. El 32 de la 22.250 debe establecer un régimen de solidaridad. Sí, establece lo que yo le decía. Regula la responsabilidad, pero entre empresas de la construcción. Ahora, perdón. Esa observación, si yo tomo, aparte en Preti claramente se dijo acá hay responsabilidad solidaria, o sea, este eventual planteo que no era, al menos en ese momento no era marginal sobre si la responsabilidad solidaria requería que las dos empresas sean de la construcción, después de este fallo pareciera que no hay duda de que puede no serlo, que hay responsabilidad solidaria. Contra OIC, que en ese momento era SRL, Organización Industrial de Construcciones, empresa registrada en IDRIC, todo reglamentario, contra Telecom en forma solidaria. Resulta, digamos, similar, el mismo caso. Lo que pasa es que mi cliente trabajaba no en el tendido de la línea de postes, ni de pilares, ni haciendo zanjas para el cableado, sino que instalaba líneas domiciliarias. Si usted solicitaba un teléfono a Telecom, iba él y le bajaba desde el cable al domicilio. En ese caso, para mí estaba marcada la actividad específica de la empresa solidaria que es la Telecom, aunque en el régimen de la construcción, que hacen cualquier tipo de actividad, están generalmente enmarcadas todo tipo de situaciones, tenían una categoría de oficial empalmador de líneas. A tu cliente lo tenían encuadrado dentro del Sí, no me acuerdo si estaba como ayudante o como... Está bien, pero digo, ¿y la sentencia cómo te salió? Sería, pero bueno, digo, eso me parecía que este fallo tenía esas dos circunstancias. El hecho de que fue el primero que en realidad no solo ya implícitamente después sin efecto Rodríguez. Y una más, se aplicó el convenio de telefónicos, digamos, para el cálculo. Claro. Ajá. Eso es bastante discutible. No digo que está. Estaba cantado porque igual remuneración igual tarea y en Buenos Aires cobraban distintos que de construcción. Benítez contra Plataforma Cero, que básicamente no fija una doctrina, sino lo que dice. No fija una doctrina, pero lo que dice, bueno, no puede resolverse un juicio con la mera invocación de Rodríguez. ¿Significa que lo que dijo en Rodríguez no lo puede hacer propio un juez? Sí, pero lo que dice el análisis de los alcances interpretativos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no es materia federal, razón por la cual un expediente no puede resolverse haciendo una mera referencia a Rodríguez. En todo caso, podrán estar de acuerdo con Rodríguez, pero no puede fundarse. Y básicamente la Corte, de nuevo aquí, lo que quiso fijar doctrina sobre el punto, quiso que quede claro que Rodríguez no era una doctrina vinculante, más allá que es una interpretación posible, y ese fue el alcance real que se le quiso dar a Rodríguez. De nuevo acá lo que hablábamos con el colega al inicio, Benítez era un vendedor ambulante en la cancha de River. Tranquilamente podría haber resuelto la causa a la Corte o haciendo referencia
al primer supuesto del artículo 30. Ahora, después de Rodríguez, viene toda la secuencia, después de haber ampulosamente dicho la Corte que bajo ningún concepto esto es materia federal, que bajo ningún concepto le corresponde a ella interpretar los alcances del artículo 30, lo cierto es que comenzó una secuencia de fallos en los cuales abrió el recurso extraordinario y fijó, nulificó las sentencias por arbitrarias y fijó una doctrina implícitamente restrictiva. El primero de ellos fue Gómez contra Sadem. Más allá de que este fallo en particular a mí me parece bastante lógico. Gómez era una odontóloga de una clínica de la cual había contratado una obra social. Había tenido sentencia en primera instancia. Vuelvo a Fiorentini, cuando se acuerdan que les dije que la Corte no había abierto el recurso extraordinario. Bueno, este es un caso similar. Acá la Corte también abre el recurso extraordinario, anula la sentencia y en el análisis de la sentencia surge una interpretación claramente más restrictiva sobre los alcances que cabe darle a la noción de actividad normal y específica propia. También aquí se obvia la posibilidad de haber aplicado el primer supuesto del artículo 30, que era una interpretación posible. Básicamente lo que dice acá también la Corte, dice las obras sociales manejan recursos económicos, no tienen por actividad principal dar por sí las prestaciones médicas. Lo cual, a ver, no me parece un razonamiento desacertado, pero lo cierto es que también era una interpretación posible, razón por la cual se desdice de lo que dijo en Benítez. Ahora, en Robledo, Oscar, del año 2, Oscar Cordón Azul, año 2009. Acá la mayoría desestimó el recurso. Este al revés. Era la empresa que daba el servicio de lunch y de gastronomía en el círculo militar. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había rechazado la demanda contra el círculo militar. La Corte, por mayoría, no abrió la queja. En disidencia, paradójicamente, Lorenzetti, que es el que suele tener las posiciones más estrictas, interpretó que el servicio de lunch, gastronomía, era parte del objeto social del círculo militar, donde habitualmente se realizaban agasajos y otras actividades de esa índole, razón por la cual habría correspondido establecer la responsabilidad solidaria. Payalat es el último. Este es un Payalat contra Cernaglia. Este es el caso de una distribuidora de un periódico, de una editorial de Río Negro. El Tribunal Superior de Río Negro entendió que la editorial era responsable solidariamente respecto de las obligaciones que tenía la distribuidora, que además, eso la Corte lo vio, además de realizar la distribución, también acomodaba el diario, lo ordenaba los papeles. La Corte dijo que la editorial no era responsable solidariamente respecto de las obligaciones laborales que tenía la distribuidora con sus empleados. Este fallo es del año 2019. Pero básicamente lo que quiero ir marcando como después de Benítez, lo cierto es que la Corte siguió teniendo un activismo jurisprudencial con respecto del artículo 30 y con una secuencia de fallos que van perfilando una interpretación más bien restrictiva. Y la última cuestión es qué pasa cuando el contratante es el Estado, sería. Imaginémonos los que trabajan en la oficina pública, el que hace
aun cuando se interprete que hay una que corresponde a la actividad normal específica propia, la empresa de vigilancia, la de limpieza o también lo que es muy habitual, como fue en el caso de Monroy y Gómez contra Golden Chef, era el caso de la empresa que se encargaba de la comida y vianda en un hospital, no me acuerdo cuál hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal caso la Corte básicamente en Monroy no abrió el recurso, en Gómez contra Golden sí, precisamente para decir que no hay, teniendo en cuenta que el Estado está excluido de la aplicación o no puede ser empleador en los términos de la ley de contrato de trabajo, tampoco puede ser responsabilizado solidariamente. De alguna manera este fallo ratificó otra secuencia que ya se habían dictado en la década del 80 y 90, como hay un expediente Mónaco y... ¿cuál es el otro? Tengo Mónaco, pero hay uno más que básicamente iban en la misma línea, es decir, cuando el Estado es contratante no puede ser condenado solidariamente con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, obviamente que este tema da para muchísimo más. Me pareció interesante solamente un pequeño recorrido y subrayando cómo desde dejar sin efecto Rodríguez, en la secuencia posterior lo cierto es que la Corte volvió a tomar intervención en la generalidad de los casos para anular sentencias que habían hecho una interpretación más generosa, más amplia de los que debe entenderse por actividad normal y específica propia. Queda también para conversar los alcances que vale darle al primer supuesto del artículo 30. Bueno, por mi parte estuve muy a gusto, les agradezco a todos y estoy abierto para que charlemos de lo que quieran preguntar, conversar, objetar o agregar. Bueno, muchas gracias.